Buenos días, Dios los bendiga. Un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Mi esposa se me acerca y me dice, ¿están presentando las visitas? Le digo, sí. Y le digo, sí, es que es otra cultura, acuérdate que es otra cultura. Porque en la iglesia donde yo estoy, que uno haga referencia de la visita es un bochorno, ¿no? Es una vergüenza. La visita no quieren que se les mencione su nombre. Ellos quieren pasar por debajo del radar. Y aquí es totalmente diferente, un mundo diferente, ¿no? Tan cerquitas y a la vez, hay veces, tan lejos culturalmente. Gracias por el privilegio de estar aquí con ustedes en esta mañana. Esperamos que la palabra de Dios sea exaltada, el nombre de Dios sea exaltado y que el Espíritu de Dios sea el que hable a nuestros corazones. Tengo el privilegio de haber pasado un buen tiempo con algunos de sus miembros, de sus jóvenes, un par de años atrás, acá con Javier y algunos de ustedes que están aquí. Tuvimos el privilegio de hacer una caminata en el bosque de Ocala, acá al norte de la Florida. La pasamos muy bien y qué lindo volverlos a ver. No los voy a nombrar por su sobrenombre. Así lo vamos a dejar. Bien, queridos, vamos a abrir con una palabra de oración. Padre, gracias por tu amor. Gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, por el privilegio que nos das de estar juntos en esta mañana. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y por el don del Espíritu Santo que nos has dado. Amén. Habla a nuestros corazones, en Cristo Jesús te rogamos. Amén. Queridos, vamos a empezar y les voy de antemano a recordar que aunque crecí hablando español, no lo uso mucho porque en mi casa solamente hablamos inglés. Entonces, si me trabo o si digo algo que no está bien, corríjanme o perdónenme, ¿sí? Pero o las dos cosas. En 1871, hace algunos años, el hijo de este señor, Horacio Spafford, un fiel cristiano, abogado y empresario, murió a los 4 años de edad de una enfermedad. ¿Alguien aquí ha perdido a un hijo alguna vez? No alcanzo a imaginarme el dolor que es pasar por eso. A los meses pierde sus negocios cuando gran parte de Chicago se quema. Y meses después, las 4 hijas de Horacio se ahogan en un accidente de barco, de bote. En mi opinión, esto es mucho sufrimiento para soportar cualquier persona. Sin embargo, fue después de estas tragedias que Horacio escribió el famoso himno titulado en inglés, It is well with my soul. Está todo bien en mi alma. Esa historia, la historia de Horacio, me trae a mente la historia de Jacob en la Biblia. Génesis capítulo 34 nos dice que la única hija de Jacob, una muchacha que se llamaba Dina, es violada. Gracias. Es violada. Jacob nunca pudo llevarla al altar. Jacob nunca pudo disfrutar de un nieto de ella porque la muchacha nunca se volvió a casar y nunca tuvo hijos. En venganza, los hermanos de Dina
matan a todo anciano, todo hombre, todo joven del pueblo de Siquem, el pueblo donde Dina fue violada. Se nos dice que el crimen de los hijos de Jacob fue tan monstruoso que la gente de alrededor quería matarlos, a los hijos de Jacob. Y aún Jacob exclamó: me han hecho abominable y despreciable. Pregunto, ¿tu hijo ha hecho algo que te ha hecho abominable y despreciable ante los ojos de tus vecinos? Imagínate lo que estaba sufriendo Jacob, por lo que estaba pasando Jacob en estos momentos. Y si no fuera poco, luego se descubre, vamos al otro slide, por favor. Luego se descubre que Rubén, el otro, el hijo mayor de Jacob, está teniendo relaciones sexuales con la esposa de Jacob. ¡Qué escándalo! Yo no alcanzo a imaginarme el dolor, la pena, la vergüenza y el chasco de Jacob. Y es interesante porque a Jacob nunca se le olvidó este incidente, porque aún en su lecho de muerte, él lo menciona en Génesis 49, 3 y 4. El próximo, por favor. Dice: Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia. Dice: pero ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa y deshonraste mi cama matrimonial. Y quiero hacer hincapié de que esto pasó en un periodo de tiempo corto. O sea que fue una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y por último, en Génesis 37, los hijos de Jacob le tienen tanto celo, tanta envidia a José que intentan matarlo. Y por poco lo logran, pero lo venden a la esclavitud y así se deshacen de él. Luego toman las vestiduras de José, las rompen, las manchan de sangre y se las llevan a Jacob. Y Jacob, en cuanto las ve, llega a la conclusión de que unas fieras salvajes, unos animales salvajes han destrozado a su hijo. Lo irónico es que los animales salvajes eran sus hijos. El verso 34 y 35 dice que Jacob rasgó su ropa. ¿Qué harían ustedes? Rasgó su ropa, sus vestidos, y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Y su familia intentó consolarlo, pero a menudo decía: me iré a la tumba llorando por mi hijo. Y todo esto pasó en menos de 2 años. Es mucho sufrimiento para una sola persona soportar. Y de todas estas tragedias que acabamos de ver que le acontecieron a Jacob, es evidente por el texto que lo que más le dolió fue perder a José. ¿Alguien aquí se identifica con Jacob? ¿Alguien aquí ha sufrido tanta angustia, tanta tragedia, tanta pérdida? Y lo irónico o interesante es que Jacob acababa de declarar que Jehová estaba con él en donde quiera que él había estado. Y cuando yo leo este texto
en el contexto de todo lo que Jacob estaba sufriendo, mi pregunta es, ¿en dónde estaba Dios a través de todo este dolor, angustia y aflicción que Jacob estaba sufriendo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Tú alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás, Dios? En medio de tu angustia, en medio de tu dolor, de tu aflicción, de tu sufrimiento. ¿Tú alguna vez te has hecho esa pregunta, Dios, ¿dónde estás? Yo sí. ¿Ustedes? Y mientras Jacob lloraba la supuesta muerte de José, José estaba en Egipto sirviendo a Potifar. Y es interesante lo que las Sagradas Escrituras dicen en Génesis 39. Les invito a que me acompañen ahí. Génesis capítulo 39. Vamos a ver el verso 2. ¿Lo tienen? Nada más un amén escuché. Génesis 39, 2. Dice, Jehová estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y verso 3 dice que Potifar lo notó, o sea, se dio cuenta de que el Señor en verdad estaba con José y que era el Señor que le daba éxito en todo lo que hacía. Pero en la cumbre del éxito, la esposa de Potifar acusa a José de querer violarla y todo se cae abajo. José pierde todo y termina preso. Vamos al verso 20. ¿Qué dice ahí? Dice, entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. El verso 23 dice, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Espérame. Entonces, ustedes dicen maravillosos, pero entonces, ¿qué significa que Jehová esté con una persona? Yo pensaba que si Jehová está conmigo, significa que voy a disfrutar de bendición, de riquezas, de salud, de favor y sobre todo de protección. Y que si Jehová está conmigo, eso significa que nada malo me va a pasar. ¿Alguien más tiene este mismo entendimiento? Levante las manos porque no quiero saber si estoy solo o no. Ok, levanta las manos si tú tienes ese pensamiento. Gracias. O sea, que si Jehová, tenemos ese pensamiento que si Jehová está contigo, tú vas a disfrutar de éxito, favor, bendición y protección, y por lo tanto te va a proteger de toda angustia y dolor y te va a librar de chascos y de decepciones y no va a permitir que nada malo te pase. Pero mira lo que le pasó a José. Mira lo que le pasó a Jacob. Y la pregunta es, ¿cómo es que llegué a esta creencia, a este entendimiento? Y la verdad que he analizado y no sé. Quizás es porque no quiero pasar por dificultades. Y quiero que Jehová me libre de toda dificultad. ¿Cuál es el símbolo del cristianismo, hermanos? La cruz. ¿Y qué simboliza la cruz? Sufrimiento,
sacrificio, angustia, vergüenza, muerte. Cristo Jesús, nuestro Señor, es nuestro Dios y nuestro ejemplo. Sufrió, pero nosotros no queremos sufrir. Quizá yo quiero pensar que si Jehová está conmigo, entonces me va a proteger de todo sufrimiento. Pero Horacio Spafford, Jacob y José eran varones de Dios, hombres de Dios, fieles a Dios, y sin embargo pasaron por experiencias horribles. Y poco a poco me estoy dando cuenta que mi creencia no cuadra con la palabra de Dios. Y si mi creencia no cuadra con la Biblia, entonces yo estoy errado. Porque la palabra de Jehová es verdadera, eterna, perfecta y santa. ¿Hubo alguien en la historia de este mundo que llegó a su vejez y nunca sufrió? ¿Hubo alguien? Yo lo quiero conocer. Se dice que las creencias falsas que tenemos acerca de Dios nos llevan a practicar una religión falsa. De paso, toda religión es la expresión de las creencias de una persona. ¿Sí? Todo mundo es religioso. No permitas que alguien te diga, es que tú eres religioso. La verdad es que todo mundo es religioso. Aún los ateos son religiosos. Ellos quizás no crean en Dios, pero ellos creen en la ciencia. Y ellos viven y actúan y se comportan conforme a sus creencias. Y eso es lo que es la religión. La religión es simplemente una expresión de lo que creemos. Por ejemplo, si creo que porque Jehová está conmigo, eso me hace exento a los problemas y angustias, entonces, ¿qué va a pasar en mí cuando yo viva una tragedia? Voy a concluir que Jehová me ha abandonado. ¿Sí? ¿Y cómo nos sentimos cuando pensamos que Jehová nos ha abandonado? ¿Cómo nos sentimos? ¿Alguien? ¿Cómo nos sentimos? Decepcionados, solos, tristes, abandonados, con angustiados, desamparados. ¿Y qué hacemos cuando pensamos que Jehová ya no está con nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando piensas que Jehová te ha abandonado, que Jehová ya no está contigo? Y aparte de los caminos, sigues. Yo en mi vida, testimonio, confesión más bien, yo he visto en mi vida que cuando yo he sentido que Dios me ha abandonado, yo me hago más religioso. No es amén. That's not right. Me hago más por ganarme a mi Dios. Yo me puedo ganar a mi Dios por obras. Cuando yo me siento abandonado, yo empiezo a querer ganarme a mi Dios, a ser más religioso, a hacer más cosas para ganarme su amor, su gracia. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 2? ¿Qué dice? La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Estoy usando una traducción que se llama, ya se me olvidó cómo se llama. Pero se lo voy a poner en español, en la que quizás ustedes están acostumbrados. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Si yo creo, una vez más, vamos a repasar, si yo creo que porque Dios está conmigo, nada malo me va a pasar. El día en que algo malo me pase, yo voy a pensar que Dios me ha dejado. Porque ¿cómo permitió tal cosa? Entonces me voy a sentir triste, voy a sentir abandonado. Y si me siento triste y abandonado y quiero estar otra vez cerca, quiero tener ese sentir de que Dios está cerca de mí, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de ganarme el favor de Dios. Y eso es una religión falsa. Ganarse el amor, el favor de Dios a través de nuestras obras es una religión ¿qué? Falsa. Es una religión falsa. ¿Ves el poder de una idea errónea en nuestras vidas? El poder de una idea errónea en nuestras vidas es grande. Y lo triste o la realidad es que todos tenemos por lo menos un par de ideas falsas aquí. Alguien dijo que toda mentira es desarraigada. Cuando la vemos, la confesamos y luego nos viramos hacia la verdad. ¿Sí? O se dice que una mentira no es un problema, al menos que la crean. Y una verdad no te va a ayudar, al menos que la creas. Y la verdad es que Jehová está con nosotros cuando tenemos abundancia, gozo, éxito y salud. Y al igual cuando pasamos por escasez, tristezas, fracasos y enfermedad. La verdad es que todos vivimos abundancia y escasez, gozo y tristeza, éxito y fracaso, salud y enfermedad. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué significa la declaración Jehová está con nosotros? ¿Qué significa? Bueno, el hecho de que Jehová está con nosotros no garantiza que vamos a tener una vida fácil, sin aflicción o angustia, pero sí significa que Él estará con nosotros cuando pasemos por experiencias difíciles, dándonos esperanza, fuerza y gracia. El hecho de que Jehová está con nosotros no significa que estamos exentos al sufrimiento, a la tragedia ni a la muerte, pero sí significa que Él estará a nuestro lado a través de cada mala experiencia, dándonos consuelo y su presencia. El hecho de que Jehová está con nosotros no significa que vamos a tener un 2022 fácil y sin problemas, pero sí significa que Él nos va a sostener tras las bajas y las pérdidas que tengamos. Salmos 46, verso 1 y 2, si me quieren acompañar. Salmos 46. Ustedes quizás ya lo saben de memoria. La Nueva Traducción Viviente dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempo de dificultad. La Reina Valera dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y ya es nota que no dice que Él nos va a librar de tribulación. Eso dijo. Pero sí dice que Él estará allí, presente, listo para ayudarnos a atravesar esa tribulación. Y es interesante que nuestra humanidad siempre quiere esquivar la tribulación, ¿cierto? Queremos siempre esquivar.
no pasar. Pero así no es la vida. Hay veces tenemos que pasar por esas tribulaciones. Y la promesa es de que Dios va a estar allí a nuestro lado, ayudándonos mientras nosotros atravesamos esa tribulación. Por lo tanto, dice el verso 2, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. El 3 dice que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. No nos importa porque Jehová está con nosotros y por tanto no vamos a tener temor. He estado leyendo las historias de personas que sobrevivieron los campos de concentración en Alemania. Gente como Elie Wiesel, Viktor Frankl, Sigi Wulzig y muchos otros. Y es interesante que al leer muchas de estas historias me doy cuenta que al final de su holocausto muchos judíos rechazaron la existencia de Jehová. Sufrieron tanto, pasaron por tanto, vieron tanto que al final dijeron, no puede haber Dios. Mientras otros nunca dejaron de creer en Él. Y al leer sus historias, hay algo que se repite, algo común en todas las historias de ellos. Y esta es lo que es evidente en sus historias. Uno, que ellos dan testimonio de que Jehová los ayudó en los momentos más oscuros y difíciles de su experiencia. Y que aunque no los libró de su sufrimiento, Él estaba allí con ellos en su sufrimiento. Nunca voy a olvidar cuando tuve la oportunidad de visitar uno de estos campos de concentración en Dachau, Alemania. Aproximadamente 41,000 personas perdieron sus vidas en este lugar, en este campo de concentración. Cuando tú piensas 41,000 personas, eso es increíble. Y esto es uno de muchos, solamente uno de muchos. Después del tour que nos dieron, me fui a la parte trasera, allá a su mano derecha está al fondo. Hicieron una capilla. Y yo me fui a esa capilla y me senté y me eché a llorar como un niño. Porque lo que vivieron esas personas en ese campo de concentración fue espantoso. Y aún cuando yo visité, aún se siente o sentía ese ambiente pesado de sufrimiento en ese lugar. ¿A ti te ha pasado que vas a un lugar donde pasó una tragedia y sientes ese ambiente pesado? Ese ambiente estaba súper pesado allí. Y allí me eché a llorar y en mi llanto le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que esto pasara? ¿Alguna vez tú has hecho esa pregunta a Dios? ¿Por qué permitiste? ¿Alguien? Ayúdame. ¿Estoy solo? No. Okay. Y el Espíritu de Jehová me contestó. No me contestó el por qué. Pero allí escuché su voz clara que dijo, yo estuve aquí con ellos y yo lloré con ellos. Y esas palabras me llenaron de paz y de tranquilidad al darme cuenta que en realidad Jehová estuvo allí con ellos. Nunca entenderé el por qué permitió, pero sí entiendo que Él estuvo allí con ellos. A los pocos días Jehová me llevó a este pasaje en Isaías 63:9 que dice, cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y una de las cosas lindas que hace Dios en mi vida es que cuando Dios habla a mi vida, cuando yo lo escucho en forma audible,
siempre lo respalda con las Escrituras. Y así debe ser, ¿no es cierto? La palabra de Dios declara que Jehová estaba con Jacob, con José, con Job, con Jesucristo y con Pablo, y todos ellos sufrieron en gran manera. Todos los hijos de Jehová sufren en este mundo, pero eso no significa que Él no está con ellos. Cuando los hijos de Jehová sufren, Él sufre y llora y se angustia con ellos. Algunas veces interviene, sí, pero no siempre. Pero siempre sufre con sus hijos y nos consuela. Este año al principio del año, tuve una experiencia bonita con mi Dios. Yo no sé si ustedes acostumbran a pedirle a Dios que te dé una palabra, un texto, un verso para que te acompañe a través del año. Algunos hacen eso. Yo empecé a hacer eso unos 4 o 5 años atrás, y al principio del año le pido a mi Dios: Dios mío, dame un verso, una promesa, una frase, una palabra con la cual yo me pueda, cada vez que a través de este año yo pueda regresar y decir: aquí está tu promesa, aquí está tu verdad, gracias, ¿no? Así que entonces este año, sin pedir mucho, el Espíritu de Jehová me invitó a enfocarme y a coger la promesa de Emanuel. ¿Cuál es la promesa de Emanuel? Mateo 1:23 dice lo siguiente: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa, digan conmigo, Dios está con nosotros. Emanuel es más que un nombre, es un hecho y una promesa. Dios está con nosotros, y esta promesa está arraigada, está anclada en un ser que vive y es eterno. De tal manera que cuando el Padre vea a Jesucristo, Él se acuerda de su promesa: Dios con nosotros. De tal manera que cuando nos dé COVID, podamos con confianza declarar: Dios está con nosotros. Y cuando un ser querido muera, podemos con esperanza declarar: Dios está con nosotros. Y cuando vivamos una tragedia, podemos con fe declarar: Dios está con nosotros. Y cuando un huracán o ciclón nos azote con vientos y marea, podemos decir: Dios está con nosotros. Y cuando los terremotos sacudan el firmamento, podamos sin temor declarar: Dios está con nosotros. Y cuando los gobiernos de Latinoamérica destruyen los países de nuestros padres, podemos declarar: Dios está con nosotros. Y cuando el costo de gasolina, de comida, de renta y seguro aumenten aquí en este país, podemos declarar: Dios está con nosotros. Y cuando el presente es difícil y el mañana es incierto, podemos seguir declarando: Dios está con nosotros. Mientras Cristo viva, hermanos, la esperanza sigue vigente. Dios está con nosotros. Estamos terminando. Romanos 8. Acompáñenme. Verso 31. Yo sé que la Reina Valera es la que conocen mejor. Sin embargo, voy a leer de esa nueva traducción viviente, que se me parece algo que para mí, que no practico mucho el español, se me hace un poquito más fácil de digerir. Se lo voy a leer. Síganme allí en sus Biblias. Romanos capítulo 8, verso 31. ¿Lo tienen?
¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestro contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todas las demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. 35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. El 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial está comprometido a tu salvación. No muy fácil te va a soltar ni abandonar. Envió a Jesucristo a salvarnos y permitió que su Hijo sufriera en la cruz para que tú tengas vida eterna. Dios está con nosotros y es por nosotros. Nada, dice Pablo, ni nadie cambiará esa realidad. Jehová nunca permitió darnos una vida sin dolor o pena, pero sí prometió estar con nosotros siempre y ayudarnos a pasar a través de cualquier dificultad que nos venga. Jehová promete darnos consuelo a través de las angustias y el sufrimiento. Y terminamos con Mateo 28, ¿qué dijo Jesucristo? Mateo 28, 20. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Ustedes lo conocen aquí, vamos a decirlo en la Reina Valera. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios los bendiga. Vamos a levantarnos y orar. Vamos a ponernos de pie para la oración. Gracias por participar conmigo. Ahí después me dicen cómo estaba mi español. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu infinito amor. Damos gracias porque eres bueno. Damos gracias por tus promesas de que siempre estarás con nosotros. Señor, líbranos de toda idea falsa, errónea que hay veces está entre nosotros y nos hace cometer y tener actitudes erróneas. Señor, bendice a tu pueblo. Llévalos siempre a tu verdad. Y te ruego que sigas bendiciendo al pastor Alberto. Cuida a él y a su familia. Y dale de tu Espíritu Santo para que siga dirigiendo esta iglesia para traer honra y gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.